Relevo, antes de que habléis de todas estas cosas, es que tengo al teléfono al señor Lobato, a ver si nos explica esto de la notaría, que es uno de los asuntos más intrigantes. Hoy cuenta el diario ABC, lo venimos explicando desde primera hora de la mañana. Bueno, el título de ABC dice: Moncloa filtró los datos del novio de Ayuso, el mail que el abogado le envía al fiscal Salto proponiéndole una negociación. Moncloa filtró los datos y quiso implicar a Lobato. Y lo que cuenta es que la jefa de gabinete de Óscar López, que es la señora Sánchez Acera, le envía un WhatsApp a primera hora de la mañana del 14 de marzo a Juan Lobato para que saque en la Asamblea de Madrid la confesión de González Amador, o el correo que el abogado le ha enviado al fiscal que lleva el caso. Dice: el líder del partido en Madrid se negó. Le quiero preguntar cómo se negó, porque en la sesión de control sí enseñó él no sé si el documento o el pantallazo o la captura de la información de prensa, ahora que nos lo explique. Señor Lobato, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, gracias por atender. Los WhatsApps que le envía la señora Sánchez Acera, ¿qué decían exactamente? Bueno, lo primero es que no es Moncloa quien me manda a mí los WhatsApps, es que Pilar Sánchez Acera es mi secretaria de Política Institucional desde hace 3 años, y una de sus labores habituales es la preparación de esas sesiones de control, y cada semana me manda: oye, esta semana listas de espera, te mando un informe tal, crecimiento económico, un informe del BBV. O sea, eso es una relación, una práctica habitual con ella de forma constante, porque, ¿no? Y ella porque compatibiliza su trabajo para el partido con su condición en aquel momento de jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente. Hacía las dos cosas a la vez porque le cunde el tiempo. No, es que todos los miembros de la dirección del partido son cargos no retribuidos, algunos de ellos son responsables institucionales y otros tienen su trabajo en su ámbito privado o profesional, digamos, ¿no? Y esa tarea en la dirección del partido de dar consejo, apoyo, criterio y propuestas, pues se compatibiliza o bien con cargo institucional o con cargo en el sector privado, ¿no? Y ella, pues es, hombre, una pieza fundamental en todas las sesiones de control. De hecho, fue portavoz adjunta mía hasta que se fue a Moncloa, y ya digo que una de sus tareas es esa, con lo cual eso que pasa ese jueves es lo mismo que el jueves anterior, que el anterior y que el anterior. Es lo más normal y habitual. Y claro, pero como se fue a Moncloa, pues claro, al final, ¿cómo discrimina usted cuando el WhatsApp se lo envía a su integrante de la dirección del partido en Madrid y cuando se lo envía a la jefa de gabinete del jefe de gabinete? Claro, sí, bueno, aquí los hechos son los hechos y lo importante es que todo tiene explicación y que todo quede acreditado. Sí, ¿qué decían los WhatsApps? Ella lo que me manda es la información que ya se había publicado, de hecho, del correo electrónico. Y me dice: hoy sería bueno ir con este tema, y yo le digo: me parece bien, y le pregunto: ¿esto de dónde lo hemos sacado? Y me dice claramente: esto de los medios. Digo, vale, pues ya está. Y efectivamente la SER lo había dado la noche de antes, literalmente, porque lo habían leído, había salido creo que en el diario, y en ese momento justo estaba saliendo en el Plural, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, pues yo quedo tranquilo de que la cosa viene de los medios de comunicación, y efectivamente, como explicabas, es que yo en la sesión de control lo saco. O sea, no es solo que Moncloa no me presiona, que no me presiona, es que es mi secretaria de Política Institucional, es que además me parece bien políticamente ese día explicar que Ayuso mintió el día de antes cuando asume públicamente la defensa de su novio y dice que le debe a Hacienda 600.000 euros. Eso es mentira claramente, como habían acreditado ya varios medios de comunicación, y eso es lo que le digo yo a la señora Ayuso, y ese es el fondo del asunto, que evidentemente queda tapado por todo esto, pero es lo que sucede esa mañana, y yo, como digo, pues luego en la pregunta de control se lo saco perfectamente, totalmente tranquilo, porque tengo acreditado que eso viene de los medios de comunicación y de ningún otro sitio. Pero cuando es que hay una cosa que no termina. Si la señora Sánchez Acera le envía a usted un WhatsApp con la información que ha publicado el diario El País, o sea, lo que usted enseña en la sesión de control es una captura de la información del País, ¿o qué es lo que enseña? Sí, del País, no, yo creo que era del diario o del Plural, de algún medio que ya había sacado el contenido de esa carta, efectivamente. Y lo que le envía a la señora Sánchez Acera es una captura de uno de esos medios de comunicación. De esa carta, sí. Es una captura de esa carta. Que yo le digo: ¿esto de dónde sale? Y dice: de los medios. Entonces ya está, ya veo la SER, veo el Plural, y hay varios medios que ya la han sacado, y entonces yo ya, pues con normalidad en la sesión de control le digo: oiga, señora Ayuso, es que es mentira absolutamente lo que usted dijo ayer. Entonces, cuando aquí el ABC dice, porque estoy leyendo la información, dice que usted se niega a difundir el documento y que entonces su compañera del PSOE madrileño es la que le dice que se lo va a pasar al Plural. Esto no es así. No, eso es falso. No se dice nada en esa conversación que tenga que ver con eso. No, eso no sé dónde habrán conseguido el acta notarial, la información notarial,
pero no se dice en ningún momento, pues se lo voy a pasar al plural para nada. No se dice nada de eso en absoluto. Cuando usted le pregunta a la señora Sánchez Acera que esto de dónde lo sacamos, ¿es porque dependiendo de dónde hubiera salido lo iba a utilizar o no? Clarísimamente. O sea, lo que no puede ser es que eso viniera de la Fiscalía. Vamos, eso lo tengo yo más claro que el agua. Y de hecho, si la respuesta hubiera sido esa, las consecuencias hubieran sido otras. Evidentemente, ¿no? Pero usted, claro, cuando usted pregunta es porque usted admite la posibilidad de que provenga de la Fiscalía. Yo quiero tener la certeza de dónde viene esa información. Y se me confirma que de los medios y luego efectivamente lo compruebo. Claro, pero cuando uno quiere tener la certeza es porque le cabe en la cabeza la posibilidad de que la Fiscalía haya filtrado esa información. Bueno, es una de las teorías que queda desacreditada y por eso 6 meses después yo entiendo que debo acreditar que efectivamente no viene de la Fiscalía pues la información sobre este asunto, claro. Y por eso va usted al notario este mes, ¿no? Hace poco. Fue hace 3 o 4 semanas, cuando se inicia el procedimiento en el Tribunal Supremo, derivado, por cierto, de una denuncia cuyo objeto es la supuesta conspiración de la Fiscalía General y la filtración por parte de la Fiscalía General al PSOE o al gobierno de esto, es cuando yo digo, oye, es que esto es todo lo contrario. Es que yo, por lo menos en mi ámbito, tengo esto acreditado. Ten en cuenta, Carlos, que yo ese día hablo de esto en la sesión de control, soy el primer político en España que habla de esto porque coincidió ese momento y soy la persona que más habla de esto durante esos días. En ruedas de prensa, entrevistas, intervenciones en radio, televisión, como es natural por mi cargo y por cuál era el debate político en ese momento, ¿no? Entonces, claro, una vez que se abre el procedimiento en el Tribunal Supremo, yo entiendo, oye, puede que en algún momento me solicite el Supremo información de cómo obtuvo usted información sobre esto. Y claro, yo tengo acreditado que esa información a mí y en este caso mi secretaria Política Institucional nos llega por los medios de comunicación y no por la Fiscalía. Y creo fundamental tener eso acreditado. No para utilizarlo, porque de hecho lo dejo ahí en la notaría y ya está, vamos, que no tengo ni copia simple del acta notarial. Pero si en algún momento se requiere, pues evidentemente yo tengo eso totalmente acreditado, que creo que es lo prudente y lo sé. Alguna gente mira, pues no hacía falta. Bueno, pues yo creo que por prudencia, tener claro que esa teoría de la conspiración, de que la Fiscalía estaba con el Gobierno y con el PSOE, pues que eso queda totalmente desmontado con esa acreditación que yo tengo en primera persona. No, pero lo que se está investigando es si la Fiscalía, el Fiscal General del Estado, difundió una información confidencial, no al PSOE o al Gobierno, sino a los medios de comunicación. O sea, ¿quién le entregó a la cadena SER o luego el diario El País lo reproduce también? Si fue el Fiscal General del Estado quien filtró eso o conocía que se había producido esa filtración y no lo evitó. Claro, y yo esa investigación la entiendo, la respeto y lo que diga el procedimiento judicial lo respetaré como siempre digo y hago. Ahora bien, si se intenta vincular al Partido Socialista Obrero Español en eso, pues que quede absolutamente claro y acreditado, porque esto no va ya de fake news, de falsa tal, no, esto va de acreditación formal y fehaciente de las cosas, que desde luego en el caso del PSOE en absoluto hubo ningún acceso a información proveniente de la Fiscalía General del Estado. Pero para eso habría que acreditar que la señora Sánchez Acera tampoco recibió ninguna información de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Que es quien se lo cuenta a usted. Yo puedo acreditar que a mí me llega de esa manera y que ella misma me confirma que a ella le llega por los medios de comunicación. Ya, lo que no termino de entender, perdóname Juan, es lo de la notaría. O sea, ¿qué necesidad hay de ir a la notaría si nadie había puesto o sea, que yo sepa, nadie había cuestionado que usted hubiera recibido información confidencial de manera ilícita ni nada parecido, ¿no? O sea, ir a la notaría, desde mi ignorancia absoluta en la materia jurídica, le pregunto, ¿ir a la notaría para qué sirve? Pues sirve para tener esto acreditado, Carlos. Sí que había ya teorías, debates políticos, de que la Fiscalía estaba en connivencia con el Gobierno y con el PSOE, y yo, desde luego, en lo que corresponde a mi ámbito, tenía claro y acreditable que esto no era así, y al final, todo lo que podamos acreditar en el punto en el que estamos, con noticias falsas de forma constante, con interpretaciones que van y vienen como quieren, pues mira, yo creo que esto es mucho mejor tenerlo claro y acreditado, y que cuando haga falta, si hace falta, consta, y si no, no hay ningún problema. Ahí está depositado, y si no se necesita porque nunca seamos requeridos, estupendo y mucho mejor, ¿no? Pero el móvil ya sabemos cómo funciona, y aquí de repente una nueva versión de la aplicación, un tal, y se te borra, y cuando llega el momento no lo tienes, ¿no? Yo, en fin, no sé si es exceso de prudencia, pero a mí me pareció conveniente el acreditar que nada tiene que ver la Fiscalía General con el acceso
del Partido Socialista y de los socialistas madrileños a esta información. Claro, lo que usted no puede acreditar es que el fiscal general del Estado no le filtrara esa misma información a otros, ¿no? Claro, eso yo no puedo acreditarlo. Incluida la Moncloa. Yo lo que corresponde a mi ámbito, pero a mí en mi ámbito lo que me llega es eso, y lo que se dice que proviene es de eso, de los medios de comunicación, que además coinciden los tiempos, o sea que es lo que considero que es cierto y lo que yo puedo acreditar. Bueno, señor Lobato, gracias por haberme atendido, que sé que tiene cosas que hacer, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Gracias. Un saludo. Y buenos días. Chao.